Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta sesión de Diseña tus contenidos de datos para publicar tus chequeos con Jazmín Troche y Juan Heilborn, del premiado medio paraguayo El Surtidor. ¿Cómo están? ¿Cómo van, chicos? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá, deciré muy bien. Estamos entre, como era, compatriotas, esta vuelta. Esta vez nos toca, sí. Nos toca, nos David, toca. sí, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por sumarse, estar del otro lado. Ya estamos también en vivo a través de la fanpage de IGNet Español, que les voy a estar compartiendo en breve el enlace para que lo hagan también. En esta sesión virtual del foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales del Centro Internacional para Periodistas, nos enfocamos en aprender a mejorar los diseños y visualización de materiales sobre verificación de datos, para que causen ese impacto que buscamos, desarrollando mejores experiencias a nuestros usuarios y aplicando formatos ya innovadores para destacar la investigación periodística que hacemos. Jazmín y Juan nos ofrecerán buenas prácticas y recomendaciones para un diseño de verificaciones de hechos que genere justamente ese impacto que buscamos en nuestras audiencias. Tenemos que resaltar que este encuentro forma parte de la Conferencia Mundial Empowering the Truth del programa Disarming Disinformation, dirigido justamente por el Centro Internacional para Periodistas, con la financiación principal de Scripps Howard Foundation. Me llamo Desiree Esquivel Almada y les acompaño desde Paraguay como nuestros panelistas, nuestros entrenadores del día de hoy, coordinando un poco esta actividad y dirigiendo la comunidad del foro Pamela Howard en español. Y antes de ir ya con Jazmín y con Juan, me gustaría hablar brevemente de ellos. Juan es director de arte y cofundador de El Surtidor, es uno de los cofundadores también de Memetic.media y coordinador académico de Latinográficas. Jazmín Troche es editora visual en El Surtidor desde el 2019. Además, es docente en las cátedras de Realidad Paraguaya y Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte en la Universidad Nacional de Asunción. Arrancamos. Les invito a compartir esta conversación con los hashtags Disarming Disinformation y hashtag Foro de Crisis Mundiales. Nos quedamos ya con ustedes, chicos. Gracias, deciré un gustazo estar acá en este foro para compartir un poco el trabajo que venimos haciendo de periodismo visual y, en este caso, de periodismo ilustrado para combatir la crisis de la información. Si me dan un segundo, por favor, voy a compartir mi pantalla para empezar a contarles un poco la historia de nuestro medio y las cosas que estamos aprendiendo. Esperen un segundito, disculpen. Sí. No, Ahí. espera, un, Bueno, están Lidia desde México, está María desde Venezuela, desde Honduras. Tenemos acá muchísima diversidad de países. Gracias por sumarse. ok, gusto. Hay pocos placeres más grandes en la vida profesional que compartir con colegas latinoamericanos. Bueno, nosotros somos de un medio que se llama El Surtidor, de Paraguay, más conocido como El Surti, ¿verdad? Y una de la metodología que hemos desarrollado se llama la metodología memética y trabajamos mucho el concepto de los memes. Pero antes quiero contarles cómo empezamos allá por 2016. Empezamos publicamos abrimos unas cuentas de redes, hicimos un experimento de comunicación entre colegas periodistas, ilustradores y diseñadores, y publicamos una investigación sobre espionaje del Estado paraguayo hacia sus ciudadanos, y pensamos que íbamos a romper Internet, ¿verdad? Pero lo que pasó en ese mismo minuto que nosotros publicamos fue más o menos esto, solamente en estas dos redes sociales. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que trabajar muchísimo más en conocer la economía de la atención, la batalla por la atención entre un mar de GIFs y fotos, y etcétera, etcétera. Empezamos a trabajar muchísimo más conscientemente en un proceso gradual, lento de aprendizaje, de ensayo-error
y de aventurarnos en hacer periodismo visual muy político. Seguimos trabajando con diferentes temas como política, educación, medio ambiente y género. Y llegamos a desarrollar como una producción visual que nos daba como un crecimiento interesante en números de redes. En paralelo teníamos un crecimiento de madurez del equipo también muy interesante, lo que nos permitió como cierta relevancia en algún momento en que pasar de un año de no ser nadie a ser relativamente conocido. Y una de las cosas que planteamos siempre en nuestro enfoque sobre el periodismo visual, el periodismo ilustrado, es que la belleza es una forma de llamar la atención, o sea, de hackear la economía de la atención. Confiamos desde el minuto uno en la potencia de la ilustración como la palanca que empuje al rigor de la información. Esa es como una premisa básica de nuestro periodismo desde el día uno. En determinado momento empezamos a producir más, creció el equipo, nos dábamos cuenta que teníamos que mostrarle a otras personas lo que hacíamos. Entonces necesitábamos sistematizar nuestra metodología y de cómo trabajábamos desde nuestra selección de temas a cubrir hasta la publicación. Estirando metodologías de design thinking y otras disciplinas, las adaptamos, cosa que es otra premisa de nuestro medio, adaptamos cosas que ya existen, modificamos, remixamos mucho. Llegamos a esta metodología de 6 pasos que empieza con escuchar lo que dice la audiencia, escuchar lo que pasa en el entorno, idear, diseñar, y esto se refiere, todos estos pasos tienen que ver no solo con el diseño o la ilustración, tienen que ver mucho también con la redacción y el trabajo iterativo que se da entre periodistas, ilustradores y diseñadores, que es nuestro núcleo central de unidad de producción. Y si hay un paso que me gustaría destacar en esta conferencia es el de aprender. Porque la autoevaluación, no solo el interno del proceso del equipo, sino aprender de qué pasó con nuestra publicación una vez que salió al público y cómo el público da feedback, no es solo sobre qué errores podemos cometer y podemos corregir, cómo podemos editar mejor, sino también a escucharle a la gente qué información tiene. Nos dimos cuenta que nuestra comunidad tiene conocimientos muy valiosos para nuestro reporteo. Entonces desarrollamos también instancias de aprendizaje y colaboración con la comunidad. Cosa que más adelante van a ver cómo aplicamos a el chequeo de información. Además, en nuestra audiencia, empezamos a sacarle el jugo, a aprovechar los conocimientos específicos que teníamos. Tenemos una audiencia que tiene conocimientos técnicos muy valiosos, que, por ejemplo, economistas, ingenieros, gente especialista en medio ambiente. Y que tiene que ver con lo del título del por qué hablamos de memes y hablamos de una metodología así de compleja a la hora de trabajar nuestro periodismo visual. No sé si muchos de ustedes saben, el investigador Richard Dawkins fue el primero que acuñó el término meme en 1976, cuando ni siquiera yo, que soy veterano, había nacido. Y es como la unidad más pequeña, como el gen de la comunicación. Es la unidad más pequeña de comunicación que puede trasladarse de cuerpo en cuerpo, de generación en generación, y se difunde muy rápidamente. Esos son los primeros memes allá por la época de los foros de internet, y son como los primeros memes visuales, ¿verdad? Se quedaron como pequeños simbolitos, ni siquiera bien dibujados, pero que significaban mucho en sí mismos. Un poder de síntesis muy alto. Hasta que llegó el meme a Wikipedia, con un meme de Wikipedia, pero me gustaría leer y detenerme aquí en un segundito. Voy a hacer algo antipedagógico, que es leer lo que está en pantalla. El término meme en Internet se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento manifestado en cualquier tipo de medio virtual. Y quiero hacer un énfasis, los memes no son solo visuales, y no trabajamos solamente en memes visuales. Más adelante vamos a ver otro tipo de memes.
Pero esto nos dio, el concepto de meme, nos dio a nosotros un marco de referencia teórico para hacer el periodismo que creemos que necesita nuestra audiencia, que es ágil y que también necesita nuestro medio. Somos un medio relativamente pequeño. Tiene que ser ágil, sostenible, las piezas tienen que ser adaptables, remixables y poder ser trabajadas en comunidad. Para el año 2018 nos llega un desafío de chequeo de información con nuestro estilo visual. Y es un desafío porque si alguien empieza en verificación de información, como ustedes bien saben, no era tan fácil tampoco para nosotros cruzarlos con nuestra forma de periodismo ilustrada, que llevaba como mucho tiempo, una expresividad que se contradecía a veces con la frialdad con la que se tienen que comunicar los chequeos. Y esa expresividad también, esa frialdad de que se comunicaban las verificaciones de información, que tienen como una estética de seriedad, de racionalidad y de precisión, enlazarlas con nuestro estilo de periodismo hacía que mucha gente le genere dudas, nosotros mismos también, de cómo poner información verificada, seria, confiable, apelando a la emoción. Es una contradicción que navegamos todo el tiempo, porque la difusión de información falsa o de desinformación, o como quieran llamarle, ya sé que ustedes conocen bien las categorías, apela mucho a la emoción, por eso circula tan rápido. Digamos. Es como una ecuación de que me confirma lo que yo estoy sintiendo o me indigna, entonces como que me apela a mis sentimientos y lo comparto mucho más rápido. Y empezamos con algo súper clásico. Capturas de pantalla de cuentas que publicaban cosas falsas, y aquí el meme está en la etiqueta que le poníamos. Usábamos lenguaje popular de Paraguay, volaterapia significa que algo no solo es mentira, es demasiado mentira. Está Y es exagerado, que es como que está exagerado. Sí, sí, sí. Es un término muy popular. Usábamos como, nos introdujimos con ese tipo de terminología. Por ejemplo, a este senador que tiró un dato en una sesión del Congreso, era un dato inchequeable, ¿verdad? Incomprobable, pero le etiquetábamos como humo, como que estaba tirando humo para su audiencia y no estaba hablando de algo concreto. Y estas son piezas de redes que empezamos a publicar allá por el año 2018, buscando un lenguaje visual acorde a lo que necesitábamos hacer como verificación. Como les decía, fue una navegación constante entre el rigor y la expresividad de la ilustración, y es un desafío hasta hoy en día. Otras cosas que llegamos a hacer son memear las expresiones de los candidatos presidenciales cuando chequeamos debates presidenciales. Entonces, cuando era cierto, le poníamos ese anteojo del meme, y cuando era impreciso lo poníamos como en otra carita, etcétera, recordando tratando de recordar algunos memes conocidos. También hicimos esto, que es de las cosas que más me gusta a mí, por el poder de síntesis. Me gustaría ver en el chat cómo se llama esta de las chicas superpoderosas, ¿se acuerdan? Ahí está, burbuja. Otra gente le dice bellota. Se llaman diferentes lugares en diferentes países, tiene diferentes nombres. Gracias. El ministro de Trabajo del 2015 había dicho que estábamos libres de trabajo infantil, y nuestra capacidad de síntesis nos ayuda a hacer este tipo de piezas que funcionan muy rápido, digamos, que luego podías leer en la web la verificación de la información. Y aquí hay otro meme, que este es de la época del Mundial 2018, cuando se puso muy de moda el VAR, y el gestito del referee haciendo el cuadrado era como que el referee verificaba la jugada, nosotros verificábamos unas declaraciones de, en este caso, un gremio. Ya en 2019, la Precisa se llamaba nuestra sección de fact-checking dentro de la página del Turti y dentro de las redes. Tomamos varias decisiones institucionales ese año. Decidimos que la Precisa podía ser una marca propia por cuestiones de identidad de marca del medio. Nuestro medio estaba asociado a ciertos valores de marca, y necesitábamos, en ese momento, decidimos girar
la identidad de la precisa más hacia un medio racional, más hacia una comunicación que ciertos miembros de la audiencia puedan compartir, y empezamos a buscar su voz propia. La otra decisión institucional importante fue que Jazmín Troche, aquí presente, pasó a liderar la edición visual del Surti y yo pasé a tener otras tareas en la organización. Así que en este momento le quiero dar la palabra a mi compa, la comandante Castro. Por favor. Bueno, gracias Juan. Y bueno, continuando un poco con la historia y ya también el camino que recorrimos con la verificación y la relación con el lenguaje visual. Bueno, empezamos a buscar una voz más propia, más racional y también que acompañó ese cambio de identidad visual y fuimos avanzando hacia esa búsqueda. Juan. ¿Puedes cambiar la presentación? Estás en mute, Juan. Él está ahí hablando, me encantó. ¿Estás en mudo? Bueno, no ¿Puedo se preocupen, quiero aprovechar y poder recordarles también, ¿verdad? De que al término de esta conferencia, que termina el 30 de marzo, vamos a abrir las postulaciones para poder, bueno, concursar por una de las becas que tiene ICFJ para investigaciones, trabajos de desinformación. Sí, es que es súper importante que puedan participar y puedan seguir lo que venimos publicando desde el foro, ¿verdad? Para poder participar. Bueno, entonces continuamos con la presentación, problemitas técnicos. Bueno, buscando ya esa voz propia, empezamos a afinar un poquito más el estilo visual, nos pusimos un poco más racionales, pero siempre buscando, o sea, todavía usábamos ciertos elementos que venían del Surti y ciertos elementos también como el trazo, el retrato de los personajes, los políticos o lo que decían estas desinformaciones. A modo de stickers. También esto se llevó a la web, usábamos botones donde también se podía interactuar con la audiencia. Siguiente. Bueno, esta es una pieza que lo hicimos en conjunto con el Surti, por eso volvimos con el estilo y la imagen visual que utilizamos del Surti, pero ya vamos combinando con las etiquetas, con las precisiones. Entonces, el significado de volaterapia. Volaterapia es decir que algo es exageradamente mentiroso. Es un término que acá en Paraguay se utiliza muchísimo, entonces como está en el común de la gente, tomamos como meme, ¿verdad? Como Juan dijo anteriormente, meme no solamente es una imagen, pueden ser diferentes formatos. Siguiente, Juan. Bueno, también empezamos a colaborar regionalmente, siempre buscando el interés de la audiencia desde las piezas gráficas. La información precisa está, todo el rigor periodístico también, pero empezamos a buscar lenguajes en base a la audiencia, a quienes le queríamos hablar. Entonces, esto hicimos con la diaria. Esto se llevó también a un impreso. Nuestro medio generalmente es totalmente digital, entonces lo llevamos a un impreso. También teníamos la web, entonces ahí ya empezamos a explorar también otras paletas cromáticas, otro nivel de síntesis. Aquí, como ven, no utilizamos retratos, no utilizamos ilustraciones muy literales, sino que conceptuales y abstractos. Porque este tema era muy difícil de ilustrar. Estábamos hablando del aborto, estábamos hablando de la homosexualidad, estábamos hablando de muchas cuestiones que tenían que ver con la educación de los niños. Y bueno, estábamos también hablando de una audiencia muy sensible, entonces buscábamos la manera de poder unir esos dos lados. Siguiente, Juan. Y bueno, estábamos en ese proceso de búsqueda, muy contentos, felices, buscando la manera de narrar visualmente todo lo que teníamos en la precisa,
hasta que llegó marzo del 2020. No sé si recuerdan esta fecha. Fue un cambio rotundo en la redacción. Quiero ver sus reacciones, a ver si recuerdan, si nos pueden pasar emojis por el chat. Acá les traigo un mejor recordatorio, les traemos con Juan. Con emojis, cuéntenos cómo vivieron esa etapa, ¿verdad? Supongo que, bueno, en la redacción fue un cambio frenético, como todos ustedes también supongo que tuvieron que adaptarse rotundamente a un nivel de producción mucho más rápido. Recuerdan que las desinformaciones corrían no solo hora por hora, me atrevo a decir minuto a minuto, era una catarata de desinformaciones. También nos recibíamos por WhatsApp este tipo de imágenes y bueno, cada vez fue más demandante el pedido de la audiencia por contestar si era cierto o no. En esa época también estábamos activando mucho en el WhatsApp, entonces en Surti pueden confirmarnos esto, Surti es cierto, entonces bueno, tuvimos que todo nuestro ritmo de producción que de repente llevaba más horas de trabajo ya desde el ámbito periodístico y también del ámbito visual, tuvimos que reducirlo drásticamente. Entonces, bueno, y ahí empezamos a producir este tipo de piezas que tienen ciertos elementos visuales que hacen que la pieza salga mucho más rápido, capturas de pantalla, etiquetas, utilizamos códigos cromáticos para poder identificar lo verdadero, lo falso. Y bueno, y lo mismo, ¿verdad? Como pueden ver antes, nuestro nivel sintético sintético visual se redujo drásticamente porque necesitábamos hacer estas piezas mucho más rápidas, era poner los iconos, el código cromático y ya mandar, publicar para que al ritmo que salían las desinformaciones salgan también los chequeos. Y bueno, colocábamos elementos como la fecha, la hora, y bueno, también la web donde se podía ampliar la información. Entonces, de estas piezas hacíamos montones al día. Bueno, y también hicimos la web, porque bueno, nuestra audiencia, algunos consultados de las páginas, otros de las web, y bueno. Y también hubo mucho agotamiento por parte de la audiencia en cuanto a la cantidad de información que venía. Y ahí también nos dimos cuenta de un punto que tenía mucha fortaleza, que era la comunidad que teníamos en WhatsApp. Y bueno, entonces decidimos enfocar también nuestros esfuerzos en seguir conversando con esa comunidad y una manera de no agotar con muchas imágenes. Sabemos el poder que tiene el sonido, sabemos el poder que tiene el hablar, el narrar. Entonces empezamos a producir podcasts diarios y esto también se volvió como un rito. La gente ya esperaba el podcast del Surti que le enviamos todos los días a las 18 horas. Entonces, a veces no llegaba a las 18 en punto, entonces ya nos escribían a decirnos, hoy no va a haber podcast. Escogíamos la desinformación más relevante del día o las más relevantes del día y con eso se producía en un día el podcast. Se grababa en roperos, porque bueno, en esa época no podíamos salir, entonces buscamos la manera de poder producir esto. Y recuerdo también muy bien que al mismo tiempo que tomamos la decisión rápida de hacer los podcasts, teníamos que tomar también la decisión visual rápido, cómo íbamos a representar visualmente estos materiales. Bueno, y empezamos a producir los podcasts. En esa época la consigna era lavate las manos, entonces queríamos también de que nuestra gráfica sea educativa en cierto grado. Y bueno, lo publicábamos en Spotify también para otras plataformas y se enviaba al WhatsApp, que era nuestra comunidad más cercana con la audiencia. Siguiente, Juan. Llevó el enlace. Bueno, y así produjimos como 80 podcasts. Esto también se subió toda a la web
Y también una decisión importante, una decisión visual importante que tuvimos fue el cambio de la paleta cromática. Pueden ver como antes era con colores más sobrios, gris, negro, rojo. Y como la gente pasaba mucho, como la audiencia pasaba mucho tiempo en Instagram, también nos fijamos que los colores que se utilizaban para llamar la atención eran colores más pop, más llamativos, entonces fue una decisión cromática también utilizar este tipo de tonos. Y bueno, entonces mandábamos los podcasts y también publicábamos en las redes sociales extractos del podcast. Y al mismo tiempo teníamos que hacer piezas rápidas, entonces utilizamos también un estilo de diseño fácil y rápido que podamos armar las piezas en menos de media hora. Entonces utilizamos ilustraciones icónicas que podíamos replicarlos y hacerlo en diferentes colores, en diferentes formatos. Bueno, luego también pasamos a hacer piezas en colaboración regional, pero utilizando siempre la misma premisa de hacerlo llamativo a través de los colores, utilizar ilustraciones y para hacer los desmentidos. En este caso nos pareció importante poner porque era uno de los documentales famosos que se habló por muchísimo tiempo. Entonces, este contenido no era solo para Paraguay, sino era a nivel regional, ¿verdad? Siguiente fondo. Esta es otra de las piezas que realizamos en colaboración. Siguiente fondo. También otra de las piezas, en este caso era de los termómetros, el mismo lenguaje, mucho más pop, que acerque mucho más a la audiencia. Siguiente fondo. Bueno, y ya cuando ya estábamos yendo al final de la pandemia, cuando se estaba discutiendo el regreso a las clases aquí en Paraguay, da una información que surtimos con el Surti, pero de vuelta al mismo lenguaje del meme. Hablábamos del retorno seguro de las escuelas, en realidad no había condiciones, entonces el meme más adecuado fue este, de los Simpsons. Bueno, y al principio Desiree les mencionó Juan, el director de Latinográficas, que fue como donde se compartió todos estos aprendizajes que teníamos como el surtidor a personas que trabajaban en el periodismo, en la ilustración. Entonces, también salieron colaboraciones a través de este programa. Bueno, este fue uno de los chequeos que se realizó a través de este programa. Sí, hubo dictadura en Brasil de vuelta, utilizamos el recurso de personajes bastante reconocibles en la cultura visual, también los colores, y fue clave el uso de la imagen para transmitir la información. Siguiente punto. Justo tenemos varios colegas de Brasil ahí que están conectados, Río de Janeiro, São Paulo, les veo. Ahí pueden mandarnos sus comentarios entonces con respecto a la gráfica. Bueno, de vuelta utilizamos también el lenguaje de videojuegos, levemente pixelados. Entonces siempre buscamos recursos visuales que puedan asociarse al tema y que comuniquen de la mejor manera lo que queremos transmitir. Siguiente. Bueno. Y también otra sección de lo que es la precisa, que lo venimos haciendo hace 5 años, son los chequeos presidenciales, que tienen otro desafío, que es el tiempo. Los chequeos presidenciales se hacen en vivo, a minuto que el presidente va dando sus afirmaciones, el grupo de periodistas va chequeando la información al momento. Entonces, hay un desafío periodístico y hay un desafío también a nivel visual. Entonces, sí, lo que vamos preparando son, con anterioridad ya pensamos cómo vamos a presentar esa información de manera visual, ¿no? Eso es lo único que ya lo vamos haciendo de antemano. Bueno, entonces, como teníamos el desafío del tiempo y de hacer piezas seriadas de manera rápida, esta fue una de las primeras piezas en el 2019. Se van repitiendo los iconos, la afirmación, el poder de la jerarquía visual, que aquí le vamos a dar relevancia. Le vamos a dar relevancia a la etiqueta,
de vuelta a volaterapia, porque bueno, es un término que aquí se utiliza mucho. Y el código cromático muy importante para reconocer, sabemos que el rojo es mentira, sabemos que el verde es cierto. Siguiente. Bueno, y esto ya fue al siguiente año. De vuelta utilizamos el recurso del meme, estábamos también en un contexto de pandemia, había un montón de memes con el termómetro. Entonces, bueno, la cara de nuestro presidente también es un meme, pero eso es cierto, el presidente del Paraguay es un meme. Entonces, teníamos dos recursos muy importantes. Bueno, y todo se conectó, entonces era muy reconocible esta pieza. Y también tenía que ser un formato de rápida circulación. Entonces, esta fue la salida visual de... Sí, tenemos dibujantes en el equipo, tenemos ilustradores, ilustradoras, diseñadoras. Entonces, pero todo lo conversamos también con el equipo periodístico. Y justo hablando de eso, estaban preguntando cuántos periodistas, cuántos diseñadores como que forman parte y están metidos netamente en esta parte de diseño. Ahora estaban preguntando ahí como varias personas. Súper. Creo que eso podemos responder al final. Una pregunta más técnica, ¿verdad? Y les contamos cómo se forma el equipo porque vamos a tardar unos minutos en explicarlo. Ya lo dejo tratado aquí para no olvidarnos. Bueno, y esta fue la gráfica del año 2021, del año pasado. Si ven, sigue más o menos la línea gráfica de lo que fueron los años anteriores, pero decidimos cambiar totalmente la estética. La estética de esta ficha es tiene belleza, tiene sobriedad, tiene seriedad. Los elementos gráficos se ajustaban a las necesidades, pero también existía un contexto de que había un auge del uso de los stickers en WhatsApp. Nuestra audiencia se comunicaba mucho más con stickers, entonces de vuelta decidimos utilizar ese recurso que ya lo conocíamos y sabemos que funciona bastante bien. Los stickers los utilizamos a los microsegundos en una conversación. Alguien dice algo, nosotros le respondemos con un sticker. Entonces, bueno, quisimos utilizar la misma lógica y aplicarlo al lenguaje visual de las verificaciones. Entonces, así tomamos la drástica decisión en un día de cambiarlo. Entonces, bueno, hicimos un sondeo de los memes más utilizados aquí en nuestro país y salieron estos, y también se aplicaban bastante a las etiquetas que utilizábamos en los chequeos. Y así fuimos. También, aparte del uso de los stickers, la gráfica era bastante reconocible. Sabemos que es la interfaz, la estética de un chat de WhatsApp. Entonces, bueno, Marito, que es el presidente de Paraguay, decía algo, y ya el sticker que es falso o es discutible. Y el código cromático de vuelta. Siguiente, Juan. Bueno, ahí pueden ver otros ejemplos. No podía dejar de no poner la Shakira, que bueno, ahora también es bastante viral hecho. Y nosotros ya lo utilizamos en el 2021. Y bueno, al finalizar también los chequeos siempre hacemos un resumen de las principales frases, utilizando siempre el mismo lenguaje visual que utilizamos en todo lo que fue el chequeo del año. Siempre hacemos esa pieza resumen. Bueno, y ¿recuerdan los memes, los primeros memes que les mostró Juan? Si bien pueden parecer un poco boomers, volvimos a utilizarlos el año pasado, casi a finales del año, porque hubieron varias cosas que dijeron políticos de Paraguay. Entonces había una serie de dichos. Entonces lo que quisimos hacer fue utilizar un mismo meme, pero en diferentes situaciones para poder replicar lo que ellos decían, ¿verdad? Utilizamos el recurso de la burla y de la sátira en este chequeo. Tienen la pañoleta colorada porque ellos son del Partido Colorado, entonces le añadimos eso al meme, le dimos nuestro toque. Y este fue un meme un poco controversial. Algunas personas nos dijeron que bueno, que estábamos discriminando también.
Y bueno, también es ese ejercicio que Juan les decía al principio de aprender la retroalimentación. Y bueno, también siempre que terminemos unas piezas, lo analizamos en conjunto con el equipo, si funcionó, si no, qué podemos hacer, qué podemos mejorar, qué seguir repitiendo y qué no. Bien. Bueno, y así también otro aprendizaje es hacer alianzas. El año pasado en Paraguay se estaba hablando mucho de la transformación educativa, entonces así también como los que desinforman hacen alianzas y se unen para tirar cataratas de desinformaciones y de odio. Bueno, también decidimos hacer alianza con otros medios. Somos un medio pequeño, también hay otros medios pequeños aquí en Paraguay, entonces decidimos aliarnos contra eso. Bueno, y así salió esta alianza que hablaba contra la desinformación educativa en Paraguay. Nosotros nos encargamos de hacer el estilo visual. El desafío era que éramos medios con diferentes estilos visuales, diferentes maneras de presentar la información y teníamos que hacer una serie de piezas gráficas, entonces los elementos visuales que teníamos tenían que adaptarse a cada uno. Entonces salió una propuesta bastante interesante, diseñamos iconos, diseñamos elementos, diseñamos personas, ciertos iconos, emojis que podíamos ir componiendo de diferentes maneras en cada ficha, pero siempre con un mismo lenguaje que se pueda seguir distinguiendo. Optamos por colores llamativos de vuelta, estábamos hablando a una audiencia bastante joven, estábamos hablando de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes, entonces queríamos que los colores sean llamativos, ¿verdad? Porque estábamos compitiendo en las redes sociales, estábamos compitiendo con gatitos, con Reels, con TikTok, entonces bueno. Y aquí pueden ver ampliado una de las piezas. Siguiente. Mi turno, Castro. Gracias, Castro. Bueno, quiero cerrar un poco esta primera parte con una reflexión de una persona, Ansha Omina, que participó en Latinográfica en 2020, que escribió el libro de Memes a Movimientos, que es una investigadora chino-norteamericana, que hablan un poco de eso, de compartir. Los memes como fenómeno sociocultural se tratan de generar lenguajes muy dinámicos que ayudan a las personas a conectar muy rápido entre sí. Es una de las lecturas que tiene ella y es una lectura que a nosotros nos permite también entender la velocidad de la información de estos tiempos y cómo esa velocidad no nos aísle, sino que nos ayuda a no nos aísle en nuestras audiencias personales, etcétera, sino que nos permita compartir con más personas. Al final de cuentas se trata un poco el periodismo de eso, de llegar a la gente, de entenderla, de escucharla, como hicimos con nuestra audiencia de WhatsApp, de en algún momento, en una anécdota que les quiero contar, de que ya que tanto hablamos de los periodismos durante la pandemia y la avalancha de desinformación, el equipo mismo nuestro y la audiencia del WhatsApp empezaron a compartir un sentimiento de pesadumbre y de avasallamiento. Entonces empezamos a editar nuestros podcasts de manera diferente, a tratar de buscar como memes auditivos que sean como traigan calma y hacer mucho periodismo de servicio para cuidarnos, digamos. También de eso se trataba, hacer esto, ¿verdad? Entonces, nada, nuestro mensaje final es un poco eso, quería terminar con eso. Aquí deciré, por favor, si les explicas. Sí, vamos a tomarnos un momentito, un minutito nada más para poder completar la encuesta que tenemos para que puedan dejarnos sus comentarios. Hasta ahora, cómo ven esta conversación, súper importante que, bueno, nos dejen allí su comentario. Un minutito nomás de tiempo, después ya vamos a las preguntas, ¿verdad, Juan? Para Sí, poder sí, ir sí. avanzando y mostrando más cosas de el surte, así que no se preocupe. Un ratito así, un minuto, contando ahora.
El enlace les paso también ahora en el chat. Ahí, paso. Justo ahí cuando estaban mostrando la alianza y qué tan importante, por más que seamos porque también estuve dentro de esa alianza con un proyecto de juntarnos, ¿verdad? Que por más que seamos medios de nicho o tengamos una audiencia pequeña todavía y que está ahí como explorando y otras con mucha más audiencia, igual fue un ejercicio muy interesante para poder proyectar un tema que no estaba en la agenda, porque el año pasado, en diciembre, se hicieron las elecciones internas. Entonces, después de eso, eh, había temas que no se estaban abordando, y principalmente educación, ¿verdad? Entonces, es un poco para visibilizar eso y cómo sí tiene un impacto al juntarse todos, ¿verdad? Y Sí, al utilizar, y sí. cómo ahí el Surti nos catapultó increíblemente con la imagen, ¿verdad? Que es lo primero que atrapa, lo primero que llama. Coincido, nuestra evaluación de las dos alianzas que ya hemos hecho, esta fue la segunda, es que el peso específico de juntar medios pequeños cambia un poco la conversación, instala como amplía la audiencia, las salidas en simultáneo no son tan difíciles de coordinar, se pueden, llevan trabajo, pero estamos como muy con ganas de seguir ese camino de compartir. Desiree, ¿te parece si abrimos la conversación a preguntas? Me encantaría ya escuchar las dudas. Si querés, empiezo. Voy a dejar de compartir la pantalla. Vale. Bueno, una de Con las los preguntas recursos humanos. quedaron arriba, claro, preguntaban sobre la duración del podcast, que eso sí tiene mucho que ver con la ilustración y el trabajo en sí. Una de las preguntas que estaba arriba. Los podcasts, en los primeros 3 semanas de cuarentena hicimos uno por día. Luego colapsó nuestro equipo y si pasamos a hacer uno por semana, mucho mejor editado. Y empezaron a durar entre 5 a 6 minutos aproximadamente. Y sí usábamos muchísimos memes sonoros de audios que nos enviaba la gente. Otra cosa que hicimos para alivianar un poco era, le preguntábamos a la audiencia que nos envíen audios de sus dudas, y a veces la gente enviaba cosas como muy simpáticas y lo usábamos como lo metíamos en la edición. En cuanto al recurso humano, ha variado el equipo. Actualmente tenemos 5 periodistas y 3 personas fijas en el equipo visual. Castroche es una de ellas como editora visual, y hay 2 ilustradores fijos más colaboradores puntuales por proyectos especiales. Ese es más o menos nuestro trabajo, nuestro equipo estable, digamos. Después, sobre el uso justamente de imágenes. Estamos hablando, esa es una pregunta sobre copyright. Sí, o sea, como el uso de imágenes o personajes no consideran que sea un riesgo en cuanto al mando de uso. O sea, quisiera saber cómo eso se maneja a nivel legal y cómo nos protegemos. Nos deja acá la pregunta de la red. Es una pregunta que nos hacen a menudo porque usamos memes de los Simpsons, creo que hemos usado alrededor de 100 a lo largo de los 7 años. La verdad que nosotros somos partidarios de la cultura libre. Nosotros no usamos imágenes ajenas. El 100% de nuestra publicación sale de las manos de trabajadores de la imagen. Y si viene alguien a decirnos que como el diseño de personaje está plagiado, no, creemos que la cultura debe circular libremente. No estamos usando el trabajo de nadie. Aparte lo usamos sin fines de lucro. Este es un medio que no tiene fines de lucro. No estamos ganando dinero con ello. Y respecto al copyright, tenemos una postura así política muy clara. Nosotros creemos que la historia del arte y de la ilustración se basa en la copia. Si no existiera la copia, que es un concepto que empieza más o menos a finales del siglo XVIII, no existiría, o sea, cada uno de nosotros deberíamos estar empezando a pintar en las cavernas y reproducir todos nosotros la historia de la reproducción visual
si es que no queremos copiarle a nadie, digamos. O sea, ese concepto no existe. El concepto de desarrollo visual, de la historia visual de la humanidad, se basa en que aprendemos los unos de los otros, y que el que vino antes que yo me enseñó a mí y que yo le enseño al que viene después de mí. Esa es un poco nuestra postura respecto a las imágenes con copyright y poco. Acá, ¿en cuánto tiempo suele entregar el borrador el dibujante? Pregunta Gerson. Castro, depende del dibujante, ¿no? Bueno, Podemos. depende muchísimo del aliento que tenga la pieza. Podemos hacer de repente en 1 hora, en 4 horas, o si es una pieza de largo aliento que va a durar muchísimo más en el tiempo, si nos tomamos más pienso y solemos tardar entre 1 o 2 semanas. Pero estas piezas que le mostramos hoy generalmente tienen un tiempo de preparación de 3 a 4 horas, ya con el diseño y la conceptualización. Y acá en Facebook preguntan que aquellos medios que no tenemos diseñadores o dibujantes, ¿cómo podríamos implementar este formato? ¿Si hay alguna recomendación base o cómo podemos arrancar? Esa es una buenísima pregunta que lo habíamos considerado, porque sabemos la realidad de muchos medios pequeños no tienen equipo visual. Están conformados principalmente por periodistas. Nuestra recomendación siempre es la misma. Uno, hay herramientas de diseño que, si bien no son las herramientas profesionales, te permiten generar piezas para redes sociales, te permiten generar un lenguaje propio si uno mantiene la unidad de color, de tipografía, se mantiene disciplinado. Siempre hay algún fondito para pedirle a algún diseñador que te prepare una plantilla que uno luego pueda editar, que luego pueda pegar un GIF, que pueda pegar un meme, que pueda pegar un sticker de WhatsApp. Animarse a combinar el lenguaje visual del meme con el periodismo que ustedes pueden hacer es un ejercicio que les va a estimular, digamos. O sea, nosotros, una de las metodologías que usamos para nuestros talleres de formación es el memetón, digamos. Les pedimos que agarren una noticia y que agarren un meme y que agarren, o sea, que junten noticias con memes y cuenten una noticia con un meme, ¿verdad? Ese es un ejercicio que es como muy liberador en ese sentido. No siempre hay que tener un diseñador, un ilustrador, un videoartista, algo así. De hecho, en el equipo ahora actualmente estamos explorando esa salida de que los periodistas puedan hacer las piezas sin necesitarnos directamente al equipo visual. Entonces, como les dijo Juan, lo que preparamos sí, y que en ese proceso sí es importante contar con un diseñador, pedirle una mano para que realice el key visual. Preparar plantillas, la paleta cromática, algunos elementos visuales que puedas utilizarlos en cualquier aplicación o en cualquier lugar abierto que puedan colocar el texto, colocar la plantilla, colocar las imágenes. Entonces es como una salida rápida para hacer las piezas, pero que sigan teniendo esa función estética y por sobre todo de comunicación potente visual. Y bueno, acá hacen ya como una consulta del sostenimiento económico cuando decías, ¿verdad? Que son medios sin fines de lucro. No sé si podrían... Brevemente. Sí. Brevemente, para no desviar tanto el tema, nos sostenemos con diversidad de fondos. Tenemos inversiones de impacto de organizaciones locales e internacionales para las que generamos proyectos periodísticos. Tenemos un área de servicios que se llama Fábrica Memética, en la que estoy ahora yo trabajando, que prestamos servicios a organizaciones locales y regionales de comunicación integral. Y esos son nuestros dos principales fuentes de financiamiento. Super. Hay una pregunta que no entiendo aquí, que me gustaría que me aclare Rubén Darío Godoy, que dice cómo podemos aliar esta estrategia en audio considerando que algunos hacen interradio. No sé, no me queda claro qué es interradio, perdón. Internet, radio por internet. Entiendo que es. Jota. Pero por internet, radio por internet en streaming. Sí, en streaming, sí. Pero igual si puedes no sé, disculpen, yo de radio no. si puedes ampliarnos radio mejor tu pregunta, Rubén.
Sería No me fantástico. animo a responder sobre radio, la verdad que Tranqui. Bueno, él desde no es mi Guatemala especialidad. nos sigue. No se preocupen si llegaron en el intermedio de la conversación, la grabación lo vamos a tener disponible ya mañana y les voy a compartir, por supuesto, también con la presentación aquí de Juan y de Jazmín, así es que no se preocupen. ¿Cómo, María Fernanda, cómo trabajan con el grupo o los grupos de WhatsApp? ¿Con cuál frecuencia comparten piezas de desinformación? Hemos tenido diferentes épocas, hemos manejado diferentes estrategias. En la época específica de los podcasts sobre la desinformación en pandemia y sobre información útil, lo publicábamos y encontramos un buen ritmo. Publicamos casi 90 podcasts en 2 años, uno por semana, o sea, con una producción intensa. Habíamos empezado 2 años antes a construir la comunidad de WhatsApp, que llegó a tener 8.000 personas cuando empezó la pandemia, terminó con más de 10.000. Y mandábamos una vez por semana. La contra, y me gustaría contarle también los problemas que hay detrás de esas cosas, la contra de tener ese tipo de cosas es que consume un montón de tiempo humano de trabajo, recibir, responder. Ensayamos muchos formatos de nuestro equipo de comunidad realmente colapsado, de repente había que dedicarle toda una tarde a recibir y responder los mensajes porque es una atención muy personalizada, es muy desafiante. La audiencia se siente muy cercana y quiere que le responda por lo menos en el día. Recuerdo muy bien lo que contaba Castro, a mí también me tocaba, entonces empezamos a distribuirnos, a todos nos tocaba el WhatsApp de repente, y nada, el viernes a las 5 ya empezaban a exigir, los viernes a las 6 de la tarde enviábamos para que se escuche el fin de semana, y el viernes a las 5 ya empezaron a llegar los mensajes requiriendo el podcast semanal. Pero también, como era un ida y vuelta, nos mandaban, hey, me llegó esto, boom, desinformación, me llegó esto, boom, y había semanas que no podíamos, o sea, no dimos abasto a la demanda. Mm. Acá, bueno, tengo otra pregunta acá en Facebook, pero voy a leer de Ricardo. Comentaron sobre que dan capacitación. ¿Dónde podemos tener información y si son virtuales? Nuestro programa de formación regional se llama Latinográfica, tiene sus propias cuentas en redes, pueden seguirle. En este año todavía no se abrió la convocatoria, abrimos convocatoria 2020, 2021, 2022 y estamos en evaluación aún este año. Si le siguen a Latinográficas en redes van a poder enterarse de cuándo se abre la siguiente convocatoria. En cuanto a las verificaciones o chequeos que tengamos que hacer y adaptar a imagen, ¿qué debemos tener en cuenta para poder priorizar lo prioritario? Nos dice Juan. Hay un ejercicio que hacemos en nuestros talleres de redacción y que ponemos en letras grandotas. Siempre se puede decir más corto. Yo sé que a los verificadores de información les cuesta mucho. A Y los yo les periodistas. recomiendo un ejercicio. A los periodistas en general, colaboren con otros periodistas. O sea, pásenle su texto y reciban el texto de un compañero y acórtenlo. Acórtenlo y acórtenlo. O sea, para las piezas visuales, un buen titular corto, ahí está el dinero. O sea, no hay forma de escapar del... O sea, si quieren que no llegue a nadie que no le lea, pongan un titular de 3 líneas. Eso es algo firmado. Si pueden poner un titular bien corto, decir, es mentira que la vacuna mata, por ejemplo. Estoy como muy temático de la pandemia, perdón, pero estuvimos ahí. Pueden hacer ese ejercicio. Eso, es ejercitar mucho. O sea, nuestro equipo llegó a desarrollar la técnica porque hacemos mucho trabajo colaborativo. Si todos los periodistas se acortan y se editan, o sea, hay un dicho que una de nuestras compañeras saca su machete quirúrgico y recorta los textos. Verificado, nuestro mantra para hacer los diseños es mucho texto. Sí, aquí también, tengan cuidado.
De hecho, cada Juan y a mí, pero además los diseñadores ya nos mandaban las tijeras siempre, ¿verdad? Porque mucho texto. ¿Verdad? Y justamente para aprender a hacer ese recorte, es todo un proceso, o sea, aparte de esa colaboración, del de compartir el texto, mira un poco, muy paraguayo, mira esto, cómo podemos sintetizarlo mejor. Esto ayuda también que en la distribución, sea por WhatsApp, que es donde corre más rápido la desinformación, y quiero vincular acá una pregunta de Germán, que justamente cómo podemos hacer que sea más viral en WhatsApp, ¿verdad? Que sigue siendo ese como el desafío y la pregunta del millón, ¿verdad? Cómo hacer viral los chequeos y, bueno, dar de baja a la desinformación, ¿verdad? A través de este formato. ¿Qué pregunta? Hemos reflexionado un montón en el equipo sobre qué posibilidades reales hay de llegar al mismo ritmo de la desinformación. La desinformación circula a una velocidad espeluznante. Y es como muy desafiante, yo creo que es una carrera a largo plazo. No, si ponerle que podemos hacer contenidos virales, no pueden salir, algunos no van a salir, otros no. Podemos usar el humor, podemos usar recursos como la sátira, podemos usar recursos como el clickbait, podemos hacer un montón de recursos, algunos mejor o peor vistos en el periodismo, pero podemos usar todos los recursos si es que si nuestros principios periodísticos se mantienen. Para nosotros es una carrera a largo plazo construir credibilidad. Y es como una de las máximas del periodismo. Si alguien tiene dudas y quiere saber y tiene dudas genuinas sobre una desinformación, va a buscar medios con credibilidad, va a buscar canales con credibilidad. Si alguien ya no confía en los medios, es muy probable que nosotros tengamos que, o sea, ¿cómo le llegas a una persona que no confía en los medios? Esa ya es una pregunta como metafísica, digamos. Hay una enorme población que no confía en los medios, que no consume noticias, y que le crea a su vecino el mecánico. O sea, es como una construcción de confianza a largo plazo con determinada audiencia. Creo que esa es una de las respuestas. ¿Qué va a pasar de acá a un año cuando se asiente lo de la inteligencia artificial y corra la desinformación a ese ritmo? Yo no sé. Honestamente es un dilema. Y sería mucho preguntar eso, ¿verdad, Juan? ¿Qué hacemos ante esa probabilidad ya Me cerca? avisan, me avisan si hay una charla sobre eso, yo asisto. Avísennos. Bueno, nos quedan algunos minutitos todavía, así que les invito a que dejen sus preguntas. Acá también están preguntando un poco el proceso para poder trabajar en el diseño y sintetizarlo. Lo podemos recordar más al final, si les parece. Pero si tienen otras preguntas, me encantaría poder leerles. Y bueno, acá Rubén dice, en algunos países coartan la libertad de expresión. Eh, por decir la verdad, ¿cómo evadir esas presiones? Bueno, por favor, Bueno, sí, en Paraguay como la situación es fortuna mucho más con el... liviana, para nosotros es mucho más liviana en cuanto a coartar la libertad de expresión, por decir la verdad. Creo que ninguno de nuestros países nos salvamos de los discursos de odio y los ataques de trolls cuando publicamos verdades incómodas. Eso lo tenemos también, es parte del oficio, ha pasado siempre. Yo no sabría, yo pediría a un especialista en libertad de expresión para eso, no me siento autorizado para comentar sobre eso. Elena, ¿tienen alguna estadística sobre la cantidad de noticias falsas o desinformación por países en Latinoamérica? Creo que Chequeado ha hecho estudios Tiene, de incidencia y tiene mapeos de por dónde circulan, por lo menos en Argentina, pero yo sé que han transgredido fronteras. No tenemos estadísticas de las noticias falsas que circulan, pero sin duda son demasiadas. O sea, demasiadas para los periodistas que somos.
Sobre todo consideran, nuestra experiencia en Paraguay somos el único medio que hace sistemáticamente chequeo. Los medios grandes no han apostado por verificación de información de Probaron. manera sistemática. Probaron, yo recuerdo que probaron, pero las directivas no han apostado a ese formato. Sí. Yo desconozco la razón. Pues sí. Y nos falta mucho de eso. Necesitamos más chequeos. ¿Cómo manejan las expectativas, pregunta Gerson, de las fuentes a las que consultan para las verificaciones? A veces les molesta que se resuman tanto sus explicaciones. Buenísima pregunta. Nos ha pasado que nos han escrachado en redes nuestras propias fuentes. Porque no fuimos lo suficientemente rigurosos Lo vi. según ellos, pero Lo vi. buenísima pregunta. Sí, es un desafío hacer que una fuente muy técnica, acostumbrada a un lenguaje muy largo, acepte que se publique de cierta manera sus declaraciones, ¿verdad? Si tenemos tiempo y hay confianza suficiente, le mostramos las piezas antes, ¿verdad? No siempre se puede, no siempre tenemos esa misma confianza y no siempre tenemos esa misma cercanía, digamos. O sea, o el deber, no tenemos la obligación. Si no faltamos en el rigor de la transcripción de lo que nos dijo esa persona, nuestra responsabilidad está cubierta, digamos. ¿Verdad? Darle el gusto tampoco es nuestra obligación. Pero nos ha pasado poco. En general, las fuentes agradecen, muy generosas. Justo acá me están también, bueno, preguntando un poco sobre el proceso de cómo empezar. O sea, si de por ahí se me ocurre o me gustaría explorar un nuevo formato, que no es un nuevo formato, hay que decirlo, pero sí es una forma de que el lenguaje es más directo, es como más amigable también para las comunidades, el de utilizar ese lenguaje de imagen para la mayoría y cómo hacer ese proceso inicial, ¿verdad? O sea, cómo vieron esa oportunidad, porque vieron esa oportunidad y lo supieron aprovechar desde el surtidor de enfocarse justamente en eso, ¿verdad? Y si nos pueden contar un poquito, ¿verdad? Ese proceso de cómo fue evolucionando, porque era así una cosa que era rara, pero a todos nos encantaba mirar y nos encantaba ver, y era algo sumamente interesante, ¿verdad? Desde el equipo, cómo lo vieron. Y hay algo que creo que no les conté aquí más explícitamente. Este es un medio fundado por diseñadores. Alejandro Valdés y yo somos dos de los fundadores, somos diseñadores. Trabajábamos cuando eso con Robert Baez y Máximo Sony, uno periodista, el otro ilustrador. Y estábamos explorando proyectos periodísticos de distintos formatos. Hicimos narrativa de crónica de 6.000 palabras, hicimos un par de publicaciones larguísimas. Jasmine Acuña era la editora ya cuando eso. Y en paralelo hacíamos otras cosas. Y el surtidor empieza como un experimento. Empieza como un experimento de comunicación en redes sociales a ver qué podía funcionar. Ya sé que están pensando en Pictoline. Obviamente que nosotros también pensamos en Pictoline. Fue nuestra referencia inmediata. Sí. Fue nuestra referencia inmediata, se lo dijimos cuando nos encontramos con ellos. Pero nosotros vimos su contenido y nosotros decimos, no, necesitamos hacer algo más político por un contexto de cerco mediático que había en Paraguay. Entonces, antes de empezar los proyectos periodísticos, yo ya había trabajado con Ale hace casi varios años. Era como la necesidad de tener un proyecto propio en el que podamos decir cosas que no podíamos decir con nuestros clientes cuando trabajábamos como diseñadores. Ese experimento periodístico visual, en algún momento de la historia desplazó al proyecto periodístico narrativo y se convirtió en nuestro proyecto más importante. Creo que la pegamos porque sobrevivimos 7 años. Sí, porque inicialmente se llamaba Cultural. Porque inicialmente se llamaba Cultural el proyecto de crónica narrativa. Sí, y también tuvimos que tomar una decisión difícil, matar un proyecto para concentrarnos 100% en uno. También
O sea, nos llevó a otro lado, nos llevó a otro lugar, mucho más, mucha mayor relevancia y sobre todo de hacer lo que nos gusta, siguiendo nuestros principios y manteniéndonos unas feroz independencia. Acá, ¿cómo resumir en poco espacio un contenido? Vuelvo otra vez a esa pregunta. ¿Cómo resumir en poco espacio un contenido sin empobrecerlo, sin que se pierda la profundidad y pueda aprovecharse debidamente? Oscar. Oscar, ¿se Bueno, acuerdan cuando en el colegio les pedían que lean un párrafo y extraigan la idea central? No difiere mucho de eso. Es un trabajo de síntesis de encontrar qué es lo nuclear de la información, que es lo principal, lo primero que debe saber una persona sobre esa información. No quiere decir que se la empobrezca, siempre hay recursos para poner más texto en otro lugar, siempre hay como posibilidades, pero el primer golpe de vista, algo que se pueda leer en menos de 30 segundos, es como lo que llega en estos canales, digamos, es lo que permite. A veces sí, se sufre, o sea, tipo, cuesta cortar, etcétera, pero es como una disciplina que nos pusimos. Una disciplina en la que lo que permitió fue que los diseñadores teníamos como el mismo nivel de toma de decisión que la editora de texto. Eso ha ocasionado inmensas discusiones a lo largo del tiempo, pero miren la cara de Jazmín Troche de alegría, que ella sabe que le puede pedir. Contá, por favor, tu relación con Romy Aquino. por cuenta. No, y es así, como dice Juan, el nivel de importancia es el mismo, o sea, también podemos tomar decisiones, no, este titular no se entiende, no va, el texto está muy largo, necesitamos sintetizar más, entonces eso le da muchísimo valor a la pieza final y que llegue bien el sentido de eso. Y acá, Sole, ¿no les ocurre que a veces la audiencia queda con ganas de mayor desarrollo de los temas? Sí, claro, desde el principio hemos... Esa es otra historia, no era de verificación, pero también tenemos esa presentación. En el 2017 hubo una manifestación de la población campesina muy grande en Asunción. Paraguay es un país de mucho peso de población campesina. Y hubo un cerco mediático muy impresionante. Los medios empresariales en Paraguay enmarcaron la manifestación como una invasión a la ciudad. Y había una crisis de deuda muy grande. Nosotros probamos a hacer con un videíto animado, explicar de dónde venía el problema, ¿verdad? De la deuda campesina y por qué estaba esa gente en Asunción. Y explotó, digamos, pues la gente necesitaba más profundidad, quería entender. Hicimos el videíto, explotó, nos sentimos súper felices, creímos que cambiamos el mundo, no lo hicimos. Porque la siguiente vez que tratamos de explicar cosas con video, nos dimos cuenta que no circulaba por una razón muy sencilla. Los megas son muy caros en Paraguay para la población joven, la que queríamos llegar. Entonces, cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a explorar otros formatos. Ahí derivamos en el scroll, que es lo que nos hizo ganar el premio Gabo. Hicimos una explicación de los desterrados de este país, de la población campesina del Chaco y de la biosfera del Chaco. Y bueno, eso nos valió como un premio, reconocimiento, etcétera. Y nada, estuvimos explorando muchísimo. Nuestra web es muy amigable, ocupa muy pocos megas. Si bien nosotros somos un medio 100% visual, tenemos la web más liviana de Paraguay, que es la más fácil de navegar. Nos concentramos en la funcionalidad de nuestra web y en las redes sociales en el impacto visual, como diferentes herramientas y diferentes necesidades según lo que... Hay diferentes necesidades de la audiencia en diferentes lugares. Nuestro objetivo es llegar al bolsillo, el aparatito ese que está en el bolsillo de un joven paraguayo promedio, y hacemos lo que haga falta para él. Tengo un par de preguntas más, si tienen, nos escriben allí para ir cerrando el encuentro, agradeciéndoles muchísimo por sumarse, por ser parte de esta actividad, y no se preocupen que la grabación va a estar disponible mañana, la vamos a estar compartiendo también con la presentación,
Y la próxima semana estará Laura Sommer, con quien vamos a estar desarrollando un poco lo que es la estrategia de comunicación y las alianzas que podamos hacer, que podemos hacer desde nuestras unidades de verificación o desde las verificaciones que hagamos, los chequeos, para justamente combatir la desinformación. Romina, Romina nos dice, ¿realmente la audiencia en Internet prefiere materiales breves? ¿En qué se basan para apostar por este lenguaje? ¿No hay lectores que preferirían leer más buenos reportajes, aunque sean largos, siempre que sean interesantes y aporten buenos contenidos? Voy a contar la anécdota cultural para responder esa pregunta. ¿Puedo? ¿Cómo? Quiero contar la anécdota cultural para responder a ese contenido, a esa respuesta. Claro. Como contaba hace un rato, teníamos 2 proyectos periodísticos incipientes en marcha, en paralelo. Uno era el surtidor de periodismo visual ilustrado para las redes sociales, y el otro era Cultural. Cultural era una web y un proyecto de crónica periodística que tenía el siguiente formato. Conseguíamos los fondos, buscábamos los fondos, contratábamos 6 periodistas, un editor. El primer editor que tuvimos fue Eliezer Budasov, nuestro maestro Budasov. Y hacíamos 6 meses de trabajo colectivo de periodismo, viajes por todo el Paraguay, fotografía, edición. Sacábamos un libro y nos dábamos en la web con un video promocional. Un trabajo pensado para lectores, pensado para un público capaz de tomar, para gente capaz de tomar decisiones, para público ilustrado, etc. El alcance, en paralelo, yo estaba liderando el proyecto del surtidor, probando periodismo con memes. La diferencia de alcance era de casi 15-1. Si bien estamos muy orgullosos, estábamos muy felices de nuestro trabajo de crónica periodística y de reportaje con fotografía que podía ayudar a explicar mucho mejor este país en profundidad, lo que nos costaba como medio asentarnos, o sea, teníamos que elegir un camino, no podíamos elegir ambos. Elegimos el camino que nos iba a llevar a una población joven, que en Paraguay es mucha, muy grande es la población joven, que pueda entender mejor su país. Nosotros, si seguíamos con el proyecto de crónica narrativa, íbamos a llegar a la élite cultural de este país que no nos iba a necesitar. Esa fue la decisión que tomé. Sí, yo estoy de acuerdo, yo soy lector, yo leo textos largos en internet y en papel, pero yo no soy el público. Juan, pero aportando un poquito también a eso, una salida es, ahora en muchos de los chequeos o reportajes, tiene la versión larga dedicado a lectores que gustan de leer más ampliamente, pero también salen las piezas mucho más cortas, mucho más precisas, con este lenguaje que le mostramos. Entonces, una opción es hacer esos diferentes formatos que se adapten a la audiencia. Entonces, sigue teniendo igual ese mayor impacto. Claro, no dejamos de hacer reportajes, hacemos los reportajes, solo que toda nuestra promoción de nuestros reportajes es la que los mostramos. Todos los chequeos que hicimos durante la pandemia tienen su versión web. O sea, era un frenesí impresionante. Ahí estoy leyendo la pregunta. Y justo alguien le responde con una página, pero igual me gustaría escuchar si tienen otras sugerencias, ¿verdad?, sobre aplicaciones y programas gratuitos para trabajos gráficos. Y Canva es la más popular. Claro. Canva es la más popular y la que ha evolucionado más rápido, la que mejoró muchísimo. Es como la más... Y si tienen para invertir unos $, o en Canva, o en Canva Pro, realmente hace diferencia. Pero invertir unos $... Les cuento lo que hacemos con nuestros clientes cuando nos piden plantillas para redes sociales. Les preparamos plantillas en Google Slides, porque tiene algunas ventajas. Pueden formatearla como quieran. Tienen el catálogo tipográfico, que es algo de lo que no hablé. El catálogo tipográfico de Google Web Fonts
se puede usar en Google Slides. Eso permite una flexibilidad tipográfica que para nosotros fue fundamental en nuestro desarrollo, trabajar mucho el diseño y la tipografía. Y también permiten pegar las imágenes que ustedes quieran y tiene varias herramientas. También les permite trabajar en Google Slides con un colega diseñador que pueda estar 1 hora a la semana con ustedes o lo que puedan pagarle el tiempo para que les haga pequeños ajustes y le renueve cosas o le busque iconos o lo que sea. Pero Google Slides es la herramienta más flexible que encontramos y es gratuita. No la tenía esa. A ver, voy a tener que ver en cuenta. Sheila pregunta cuántas palabras de texto es una media para escribir. Y varía mucho ya. Nosotros tenemos varios formatos. ¿Te contás, Castro, los formatos que sacamos y que también los periodistas ya siguen para eso? Claro, no recuerdo la cantidad exacta de palabras, pero dependiendo del formato, por ejemplo, tenemos formatos que son titular y bajada, bastante cortito. Luego, afiches que pueden ir de 4 párrafos a 5 párrafos, dependiendo de la estructura. Y bueno, también desarrollamos ya como empezamos a ver que se usaban muchísimo los slides. Entonces, esa información que de repente en una ficha es mucho más resumida, nos permitíamos expandirlo un poquito más en los 10 slides que te permite Instagram, que es la red social que ahora más se utiliza. Entonces, dependiendo también un poquito del formato que se va a utilizar. También llevamos todas stories, o sea, es como un trabajo de adaptación también. Hay que hacer como mucho despiece diferentes para diferentes redes. Esta pregunta ya es como muy general y otra vez sobre desinformación que nos está dejando Lucía. La desinformación es una de las grandes amenazas de la era digital. Los esfuerzos son por combatirlas con la verificación son muy valiosos, pero parece insuficiente por lo que veo ante la dimensión que adquieren las fake news y sus efectos devastadores. ¿No habría una forma de ser más eficaces? Yo creo que es la pregunta que se hacen muchos gobiernos. Brasil presentó hace poco una iniciativa de regulación de redes sociales por las cosas que supongo todos saben que ha pasado en Brasil. Los movimientos desinformantes han llegado a amenazar la democracia de manera muy directa, así como ha pasado con Estados Unidos. El proyecto de regulación a nosotros estuvimos discutiendo el otro día, un proyecto de regulación de redes sociales puede llegar a ser más peligroso aún. Digamos, puede llevar a un montón de gente a la dark web, puede llevar a un montón de gente a salirse de plataformas que podrían tener reglas. Sin embargo, empujarlos a plataformas absolutamente sin reglas, solamente puede alimentar la violencia y el sentirse perseguido. Recuerden, los seres humanos cuando sentimos que no podemos decir lo que queremos decir, nos sentimos perseguidos, nos ponemos en un plan que nos están atacando y nos ponemos más violentos. Entonces, la moderación en redes sociales se va a leer como censura. Por eso todo el mundo está mirando a Brasil a ver qué van a hacer. Digamos, es como el gran laboratorio de experimentación contra la fake news. No hay una respuesta clara todavía. Los grupos radicales no se van a desradicalizar así nomás. O sea, esas personas tienen creencias muy potentes y tienen como muy claro que a determinados emisores no le van a escuchar. No van a escuchar a un emisor del gobierno, no van a escuchar a un emisor de un diario establecido de más de 100 años, un medio de comunicación tradicional. Tienen sus emisores en quien confían. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Es un cliché la respuesta que voy a dar, pero lo único que se me puede ocurrir es educación, para educación muy temprana. Detectar chequeado, de hecho, tiene ya hace unos años un proyecto de verificación de información en las escuelas. Proyecto piloto, no sé si se irá ahora. Pero es eso, o sea, básicamente no los quiero desalentar, pero cuando me refiero a una carrera a largo plazo, me refiero a una carrera largo. Sí. Y Cris Leida
menciona que es muy importante la acotación sobre el costo de los datos para la audiencia y la que queremos dirigirnos. También es bueno pensar en formatos descargables por las dificultades de cobertura de Internet que existen en varios países, sobre todo en zonas menos urbanas, ¿no? Totalmente, totalmente. Trabajar para las audiencias en zonas no urbanas es algo que nosotros no hacemos. Trabajamos mucho para gente urbana, trabajamos mucho en Internet, pero lo que sí hacemos hace un par de años es trabajar con nuestras comunidades. Y aquí les quiero contar algo que tampoco estaba. Nosotros tenemos una nueva estrategia hace unos años de generación de impacto a través de nuestras comunidades. Nos dimos cuenta que al tener un techo de audiencia en Paraguay, nuestra capacidad de impacto no bastaba con nosotros solos. Hicimos colaboraciones con otros medios, como les contaba más temprano, pero nuestro impacto el impacto de nuestro periodismo no va a ser relevante si no trabajamos con nuestra comunidad. Hace poco nos juntamos a través de un reportaje sobre la proliferación de estaciones de combustible en Asunción. Nos juntamos con diferentes comunidades, grupos humanos de barrios, grupos de especialistas en urbanismo. Tratamos de armar la mayor cantidad de encuentros. Perdón, ¿sí, Castro? Comisiones vecinales. Comisiones vecinales, como se llaman los grupos organizados de los barrios, y recibieron la información que nosotros reporteamos, vieron, filtraron con su realidad qué les convenía, qué les servía o qué les daba miedo, y empezaron a accionar organizadamente con la municipalidad, con otros vecinos, para nombrar ellos otras. Y ya frenaron 2 estaciones de servicio, 2 estaciones de combustible. Es como ese es nuestro primer caso de modelo de impacto basado en el trabajo no solo periodístico, sino el trabajo periodístico de difusión, de encuentros con las comunidades y de accionar con las comunidades. Otra forma de llegar que tenemos es que nosotros no renunciamos al impreso. Nunca. Una vez cada tanto imprimimos algo, porque yo estoy seguro, y estoy militante de eso, el impacto no se da solamente en el viral, el impacto se da en el tiempo. Si uno le presenta un impreso hermoso a alguien que lo pueda llevar y compartir, el impacto se da más a largo plazo. Y eso también creo que se dio después de las fuertes cuarentenas que tuvimos, ¿verdad? Eso de encontrarse, de conectarse, y lo menciono porque hace un año que fundé un medio, El Otro País, y nos pasa eso con los encuentros con la comunidad, ¿verdad? La gente está deseosa, ¿verdad? De poder hablar de lo que leen en tu espacio, de lo que vos publicás, ¿verdad? Como reportajes, y que cómo le da ese valor agregado muy, muy importante. Gracias, Rubén Darío. Y una última pregunta ya, para ir cerrando. ¿Hay formas de control sobre gente que se excede compartiendo fake news en las redes sociales en América Latina? ¿Sabemos de eso? Bloqueo de Twitter, no, yo conozco denuncias en las propias, o sea, las reglas de las redes son las únicas, es la gobernanza que existe, digamos. Y en WhatsApp no hay ninguna regla. Sí hay reglas en WhatsApp, hay como compartir imágenes de menores, como que ya te avisa que no lo hagas y cosas así. O sea, la gobernanza de las propias redes es la regulación de las redes. Así es. Bueno, chicos, chicos, muchísimas gracias de nuevo, Jazmín, Juan, por acompañarnos. Bueno, ¿cuántas personas trabajan con ustedes? Es una de las reiteradas Bueno, consultas. rápidamente, en el equipo de toda la organización somos 25 personas. No todos trabajan en periodismo trabajan 12. Pero no se desanimen si son 50 periodistas y 2 diseñadores. Pueden empezar. No es así. Pueden arrancar. Buenísimo. ¿Qué hace el resto? Y hay administración, el equipo de la fábrica, el área de servicios, eso, gerencia, gestión de fondos. Que sostiene el proyecto. Que sostiene, está ahí. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos y todas y todos que están conectadas. Vamos a compartir mañana la grabación. Les invito a que nos acompañen el próximo jueves a otra sesión de esta conferencia, donde vamos a hablar sobre
estrategia de comunicación y alianzas con Laura Sommer. Hasta la próxima. Gracias, Juan, Has, cariños. Gracias a todos, todas, un gustazo. Gracias. Chao, chao. Chao, Chao. chao.